propósito de la lección de esta semana, y mira, ya estamos llegando al fin del año, es mostrar que en la misma frontera de la tierra prometida, Dios decidió enseñar a su pueblo lecciones que durante 40 años había tratado de enseñarlos y ellos no habían aprendido. Hablaremos también de las ciudades de refugio que simbolizan al único refugio que los pecadores encuentran en este mundo y que es Cristo el Señor. Empezaremos hablando de las instrucciones finales de Dios a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Dios le ordenó a Moisés que hiciese una relación de todos los lugares donde Israel había acampado durante los 40 años de peregrinaje. La lista presenta 40 lugares, comenzando con Ramesés en Egipto y terminando con las campiñas de Moab al otro lado de Jericó. Toda esta historia está en el capítulo 33 de Números. El éxodo de Israel es registrado en los versos 3 y 4. Y la marcha para el Mar Rojo y su travesía se encuentran en los versículos 5 al 8. Los versículos 9 al 15 muestran la marcha de Israel de Mara hasta el monte Sinaí. Y los versículos 16 al 36 del Sinaí hasta Cades Barnea, donde por causa de su incredulidad los israelitas no entraron a la tierra prometida. Pero la verdad es que este capítulo 33 es más que una simple relación de lugares, una lista de lugares. Es un testimonio de la manera maravillosa como Dios conduce a su pueblo. Dios es Dios. La historia del hombre no es otra cosa sino un pedacito de la historia de Dios. Dios le dio libertad al ser humano para aceptar o rechazar, pero el fracaso del hombre no significa el fracaso de Dios, porque los planes divinos continúan en pie. Y si no se cumplen contigo, se cumplirán con tus hijos o con tus nietos, pero el sueño de Dios no conoce fracaso. El capítulo que estamos estudiando en esta parte de la lección nos enseña que Dios cuidó de su pueblo en el desierto, así como una madre protege a sus hijos. Ninguna dificultad era demasiado grande para Dios. Abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasase y después lo cerró tragando a sus enemigos. Cada vez que el pueblo estaba en peligro, Dios lo protegía y los defendía de sus enemigos. Cuando el pueblo estaba sediento, Dios les proveía agua y cada mañana les hacía caer el maná del cielo. Infelizmente todo eso parece que no les sirvió de nada, porque cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida les faltó fe y por causa de eso tuvieron que vagar 38 años por el desierto. Pero ahora habían llegado nuevamente al fin del peregrinaje. La generación mayor ya había muerto. La generación más joven había asumido su lugar. María había muerto en Cades y otra mujer más joven tuvo que dirigir el coro. Aarón murió en el monte Hor y su hijo Eleazar pasó a ser el sumo sacerdote. Y antes de fallecer, Moisés nombró a Josué como su sucesor. O sea, la generación anterior se había ido, pero Dios continuó siendo el mismo Dios. Y sus planes continuaron siendo también los mismos planes: llevar a su pueblo a la tierra prometida. La primera generación falló. Era una pena, pero el fracaso del hombre no detiene los planos de Dios. Entonces vino la segunda generación. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de todo esto? Que Dios tiene un plan para cada vida. Él tiene una misión para ti. El sueño que Dios tiene para ti es que tú lo cumplas, pero si por falta de fe fracasas, de todos modos la misión se va a cumplir, con otro tal vez, pero se va a cumplir. Otra cosa interesante del texto es que la tierra de Canaán es mencionada 22 veces en este pasaje. Y el énfasis es sobre Israel entrando a la tierra y tomando posesión de su herencia. En otras palabras, Dios quería que el pueblo supiese que la primera generación había fracasado, pero que sus planes de llevar su pueblo a Israel continuaban adelante. Otro asunto de nuestra lección
son las ciudades de los levitas. Después de conquistar Canaán, los israelitas le cambiaron el nombre a varias ciudades y también establecieron 48 ciudades para los levitas por orden divino. Los levitas, al vivir en estas ciudades, estaban esparcidos por todo Israel. ¿Para qué? Para que pudiesen ministrar al pueblo y enseñarles la ley de Dios. Por otro lado, ellos, de cierta manera, simbolizaban la presencia de Dios, que desea estar en cada pedazo de la tierra donde el ser humano habita y que desea estar también en cada corazón. Personalmente, como pastor, esto aumenta mi responsabilidad. El mensaje divino es que yo soy un ser humano, como cualquier otro ser humano, pero que por donde yo vaya debo ser un representante de Dios. Las personas deben saber que en mí tienen que ver una persona diferente, separado por Dios para una obra sagrada. Hablemos ahora de las ciudades de refugio. El pueblo de Israel tenía un ejército, pero nada parecido con la fuerza policial de nuestros días. Si alguien era asesinado, los parientes de la víctima y la sociedad en general hacían de todo para que el asesino fuese castigado. Pero si un hombre mataba a otro por accidente, o sea, en un caso de homicidio culposo, existía un plan divino para este hombre. Él podía huir para una de las ciudades de refugio y presentar su caso a los ancianos. Los ancianos oirían al homicida y a los testigos. Y si lo consideraban culpable de homicidio doloso, entonces lo entregaban a la familia y a las autoridades para que fuese castigado. Pero si los ancianos concluían que el hombre había cometido un crimen accidental, entonces le permitían quedarse en la ciudad de refugio, bajo la protección de los ancianos, hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso, estaba libre para volver a casa. No existía la posibilidad de pagar algún rescate para verse libre antes de eso. Ahora, si el hombre fuese culpable, sería apedreado hasta la muerte. El homicidio era un crimen capital en los tiempos de Israel, y para ese crimen no había rescate. La sangre de las víctimas inocentes contaminaba la tierra, que de acuerdo a las instrucciones divinas, la tierra le pertenecía a Dios. Y la única manera de que la tierra fuese purificada era por la muerte del pecador. En estas ciudades de refugio encontramos un símbolo maravilloso del refugio que encontramos en Jesús. Podemos huir por la fe y encontrar refugio en el Salvador. Nuestro pecado contaminó la tierra y la única manera de pagar el precio de nuestra rebeldía era la muerte, pero el hombre no quiere morir. Entonces aparece la persona maravillosa de Jesucristo y muere en lugar de nuestros pecados. Y en este momento, el Señor Jesús está haciendo purificación del santuario allá en los cielos, no con sangre de corderos ni de animales, sino con su propia preciosa sangre. Y lo mejor de todo, nuestro sumo sacerdote vive para siempre. Por lo tanto, siempre estaremos amparados. Por eso, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El deseo de Dios es que no pequemos. Pero si pecamos, dice Juan, tenemos un abogado, un intercesor maravilloso, una ciudad de refugio perfecta en Cristo. Oh querido, llegamos al fin de la lección del trimestre y creo que aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, aprendimos más sobre la vida. Hay muchas metáforas para la vida y cada una de ellas es importante. A veces la vida es como una batalla, otras veces parece más una carrera. Para Moisés y el pueblo de Israel, la vida fue una jornada especial y dolorosa de la esclavitud hacia la tierra de la libertad, de la infancia hacia la madurez, del egoísmo hacia el servicio, de la glorificación del pasado a la esperanza del futuro. Desde el punto de vista de Dios, en esta jornada solo existen 3 lugares: Egipto, la tierra de la falsa seguridad
que disfraza la esclavitud. Canaán, donde Dios desea darnos lo mejor, y el desierto de la incredulidad, donde vagamos por causa de nuestra falta de fe. La vida empieza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Todo lo que vivimos antes de eso es un remedio de vida, una imitación de vida. Al conocer a Jesús y aceptarlo, iniciamos nuestra jornada no solo hacia el cielo, sino hacia la vida victoriosa en Cristo. Claro que hay gigantes en el camino, hay serpientes venenosas, hay frío, hay sed, hambre. Pero como Josué y Caleb debemos estar dispuestos a tomar posesión de la vida victoriosa, confiando en las promesas divinas. Al fin, Jesús es nuestra nube protectora. Es la antorcha que nos alumbra y nos calienta. Es la roca que nos provee agua y es el maná diario que alimenta nuestra alma. Y si por desgracia somos picados por las serpientes del pecado, Jesús es el bronce rojo levantado en la cruz del Calvario, donde cargó sobre sí todas nuestras rebeliones y por su llaga fuimos curados. Es verdad que marchamos rumbo a Canaán celestial, pero Canaán también, como ya lo dije, es símbolo de la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos en Cristo. Ahora, otra lección que nos enseña el libro de Números es que Dios es un Dios que no desiste nunca. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fracasó? Incontables veces. Pero Dios siempre estaba allí, dispuesto a darles una segunda oportunidad. Israel cometió repetidamente los 3 mismos errores. Miraron para atrás y creyeron que Egipto era mejor que Canaán. Miraron a su alrededor y reclamaron de las dificultades. Y miraron para dentro de sí mismos y endiosaron sus propios deseos. Lo que deberían haber hecho era mirar hacia arriba y ver que el Dios poderoso que tenían jamás los abandonaría. Si nosotros mismos escribimos los libros que vamos a estudiar, con toda seguridad nada vamos a aprender. Debemos dejar todo en las manos de Dios y estar siempre dispuestos a aprender de Él. Oh querido, Dios quiere que desarrollemos un carácter semejante al carácter divino. Y para eso utilizará las dificultades de la vida que nos ayudarán a crecer. Durante la jornada del desierto, los israelitas descubrieron que Dios los amaba y cuidaba de ellos. Pero no siempre eso determinó las decisiones del pueblo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Eran preguntas que el pueblo repetía con frecuencia. En vez de eso, deberían repetirse uno al otro: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una tercera cosa que aprendimos del libro de Números es con relación a nosotros mismos. Cómo somos frágiles delante de las tentaciones. Cómo somos incrédulos delante de las promesas divinas. Cómo somos inmediatistas delante del futuro maravilloso que nos espera. Sócrates un día dijo que la vida que no medita en ella misma no vale la pena de ser vivida. Por lo tanto, al finalizar estos comentarios debemos reflexionar en nuestra propia experiencia. Porque la mayoría de las personas no le gusta encarar la realidad sobre sí misma. Así como los israelitas corremos, huimos, nos defendemos inventando disculpas y echándole la culpa a los otros, en vez de reconocer quiénes somos, en vez de pedir perdón y recomenzar todo de nuevo. Una de las primeras cosas que necesitamos aprender sobre nosotros mismos es que cargamos una naturaleza pecaminosa, rebelde, incrédula y dispuesta a hacer las cosas como queremos y no como Dios ordena. Si aceptamos esto, ya dimos el primer paso en la recuperación, porque el segundo será pedir perdón y una nueva oportunidad a Dios. Ah, mi amigo, quisiera que supieses que tú vales mucho para Dios y que Él está dispuesto a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. ¿Cuál será tu respuesta? Dije al comenzar los comentarios del trimestre que el propósito de la Biblia no es contar historias,
sino que a través de las historias enseñarnos lecciones de vida. Al terminar de comentar todas estas lecciones, yo pienso en mi vida hoy. Yo soy el pueblo de Israel hoy. Podríamos estar ya en la tierra prometida. Podríamos estar ya en el país que el Señor preparó para nosotros. Tal vez sí, creo que sí. Pero infelizmente nuestra incredulidad, nuestra humanidad, ¿cómo necesitamos aprender? ¿Cómo necesitamos arrepentirnos? ¿Cómo necesitamos buscar a Dios? ¿Cómo necesitamos decirle, Señor, yo no puedo solo, necesito de ti?